Buenos días a todas y a todos, más a todas que a todos por lo que se ve. Así es buena, en principio. Ya sabes que valemos el doble. Tengo mis dudas. Cada vez tiene más dudas de eso. Vamos. Pues nada, antes que nada agradeceros vuestra presencia, que es sumamente importante la presencia de estar presentes, porque hoy día con los móviles y tal y cual parece que todo adquiere más desvalorización de la presencia, ¿no? Como si el trato directo no fuera relevante, y eso es una de las cosas que no hay que caer. Está muy bien todo lo demás, pero el contacto presente, de presencia a presencia, es indispensable en nuestro trabajo de evolución. Y entonces, pues nada, agradeceros esta oportunidad de presencia, ¿eh? También agradecerle a Kailas, que un día vino a Galicia y que estas cosas se hubieran podido formar. Agradecerle a quien hoy comparte su vida también, ¿verdad? Porque si no, esto no se hubiera podido dar seguramente, ¿no? Entonces, lo primero, gratitud. Lo segundo, gratitud. Y lo tercero, también gratitud. Porque entonces es cuando se avanza. Si no, no se avanza. Eso para empezar. Entonces, pues bueno, en lo que me han sugerido y yo lo he aceptado, es ni más ni menos que, bueno, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta para realmente ser teósofos, ¿no? Realmente ser teósofos, ¿no? Y bueno, voy a decir que el tronco común de la teosofía es el tronco común de todas las tradiciones habidas y por haber que hoy llegan a nosotros. Incluso es ese tronco común que nos hermana con otras hermandades también, que existen, que trabajan con honestidad y que deben que tenerlos en cuenta y que hay que inclusiverlas, es decir, hay que amarlas porque también están haciendo un trabajo. Y entonces esto es importante. Y entonces tenemos que saber también, pues, quiénes de alguna manera comunican ese tronco común de todas las tradiciones, ¿no? Entonces, hay varias características que voy a indicar. Y una de esas es tratar de formar un núcleo de fraternidad humana. Pero claro, para eso tenemos que poner un trabajo. Y entonces la proposición de la teosofía siempre ha sido, de alguna manera, en vez de criticar las tradiciones, en vez de murmurarlas y vituperarlas, tener una actitud de estudio, de comprensión, de integración de eso que nos proponen y de puesta en práctica y aplicación en la vida cotidiana, de todos los días, a todas horas, a todos los minutos y a poder ser en todos los segundos. Esta es una cosa básica, ¿eh? De criticar, estudiar, profundizar y aplicar y vivir de esa manera. Y para que esto se dé en nosotras, pues tenemos que tener una actitud de que nosotros también tenemos que mejorar, en definitiva, una actitud de mejora constante y permanente. Y entonces, pues tenemos que observar lo que nos vende, digamos, el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y entonces cogemos definición de el hombre, ¿no? Y el diccionario, según el diccionario, dice que el hombre es un animal racional. Y claro, si damos por hecho esa definición, pues entonces no tenemos ningún trabajo que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre todavía no se está en ese estado de racional, desapasionado. El hombre está en una condición que es un animal apasionado. Y no llega a la razón pura muchas veces, ni mucho menos. Y entonces, si afirmamos que el hombre es ya racional porque sí, pues resulta que no tenemos ningún trabajo que hacer ya para llegar a la razón pura, por ejemplo.
Pues va a ser que no. Entonces ya la realidad cotidiana de nuestra vida, hoy por hoy, según mi comprensión, es que la condición humana, en gran parte de su trayectoria vital, es un animal apasionado. Y entonces tiene que hacer un trabajo para que poco a poco se vaya dando un desapasionamiento y un acercamiento a la razón pura. Después llegará incluso a hacer la crítica a la razón, pero por lo menos como es el instrumento más accesible, la primera luz que avanza en el sendero, pues tendremos que hacer un trabajo. Y la propuesta de Teósofo, como de cualquier miembro, yo considero que todas las hermandades que se precian de trabajo de mejoramiento de la condición humana, es innegable que tenemos que trabajar con lo que tenemos en estado bruto, tenemos que pulirlo y ahí tenemos que hacer un trabajo pues de mejorar en los aspectos de la ética, la moral universales, precisamente pues no dejando que nos domine el bicho, es decir, el animalito, y a veces hace estragos completamente, ¿no? Y poquito a poco siempre más, tratando de ser más, con una respuesta más responsable y más humana. Con nosotros mismos, para comenzar, por nosotros, y después con nosotros, pues con todos aquellos que se acercan a nosotros, con los próximos, ¿no? Incluyendo la red fundamental de todas las tradiciones que nos remarca y siempre nos promueve que la verdad es que la vida es una y que la vida, siendo una, está interrelacionada entre todos los seres que se manifiestan en todos los diferentes reinos que nos componen y que todos tenemos interrelación. Entonces, si mejoramos nosotros, mejoramos los otros; si los otros mejoran, mejoramos nosotros. Es decir, esto es impepinable. Y esto es lo que no hay que perder de vista. Considero yo que es el fundamento clave, el tronco clave de todo lo que es la teosofía a lo largo de toda la historia, porque siempre en los diferentes tiempos se ha tenido que adecuar esto para poder mostrarlo y darlo al mundo y a la humanidad, pero sin perder esto de vista. Y todas las tradiciones y todos los grandes sabios siempre nos han recordado esto, ¿no? Incluso a veces, en épocas que la ciencia y tal y cual pues, se había olvidado y la codicia se ha expandido de manera excesiva, pues ha tenido que haber movimientos de ecología, etcétera, etcétera, desde el punto de vista científico, para decirle: chicos, que os estáis cargando el bosque, que os estáis cargando el mar, que, en fin, porque la naturaleza siempre nos concede lo que es justo, pero no permite el abuso, pero parece ser que no lo comprendemos, y entonces tenemos muchos más y muchos menos, pero este es el fundamento. Y entonces, pues claro, tenemos que hacer ese tipo de trabajo, ¿eh? Y ese es común a todos, a los aspirantes, a través del yoga, de otras hermandades. Algunos pueden ser hermandades que trabajen la piedra, ¿verdad? Ya hagan la basílica o la catedral, pero la piedra es un elemento vivo y a través de la piedra hay una transmisión de una enseñanza milenaria, ¿eh? Y entonces se hacen las cosas con un sentido que no es del momento, sino con una transmisión de que trascienda el tiempo y el espacio, ¿verdad? Entonces también las hermandades también tienen estas conexiones, ¿no? Y lo mismo que eso, pues otras hermandades también. Entonces este sería, digamos, el primer trabajo o el primer, ¿no? Y ahí tendríamos que incluir pues todo lo que es la ciencia del pranayama, tal, para
dirigir la energía, equilibrarla, ¿no? Las asanas, pranayama estético, pranayama con la voluntad, pranayama en el pensamiento, en fin, todo lo que nos conforma al final es equilibrar la energía, calmar y dar paz a esa emoción de codicia que arramblamos con todo si hace falta, ¿no? Y no tenemos medida y entonces ya pues no veas tú. Entonces el ajustarnos, ¿no? Esto es el fundamento, el principio. Una vez que ya tengamos esto, no nos vamos a detener ahí, ya que hemos empezado a trabajar, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud? Pues la actitud va a ser que una vez que maneje ciertas cosas, va a ser servir y aplicar eso y hacer que a los que se acercan, a los próximos, ¿y tú cómo haces para que? Te veo que tu vida mejora, funciona. ¿Qué has hecho? Pues mira, yo te puedo dar esta indicación, pero claro, el trabajo lo tienes que hacer tú. Porque yo no puedo hacer el trabajo por ti. Tengo que ser honesto, ¿no? No puedo decir, no, yo te hago el trabajo. Cierto. Yo bastante tengo con mi trabajo, ¿verdad? Puedo orientar, puedo sugerir, pero aquí cada cual tiene que hacer su trabajo. ¿Y esto qué es? Pues sencillo, entre comillas, pues es también un tronco común de todo lo que es la verdad, ¿eh? Porque aquí no puede ser mentir, es decir, la honestidad es fundamental, la honestidad, la veracidad, ¿no? De tu trabajo. Y eso se va a expresar ahí, ¿no? Entonces lo puedes decir. Y entonces, en esa, digamos, otra fase, está el aplicar lo que tú has logrado en tu medida para que otros se aproximen y puedan acceder y puedan trabajar y puedan mejorar. Por eso tenemos que dar siempre gratitud a cualquier escuela de yoga, a cualquier centro que se abra y que mantenga una conexión con la verdad, con un tronco común, que tenga honestidad, porque eso siempre va a ser facilitador para que la humanidad avance, en definitiva nosotros avancemos, porque no tenemos otra. Entonces, aplicar esto de alguna manera, cada vez más, con más afinamiento, tenemos que hablar desde lo que es la música, con más armonía, etcétera, con más destreza, con más habilidad, haciendo que la responsabilidad, cada cual se repartan las tareas, de alguna manera armonizando el conjunto. Y aquí vamos a ir a lo que es una rama. Una rama es una parte de un árbol, que es el mismo árbol, y una rama pues da sus frutos también. Entonces, en la teosofía, una rama lo componen 7 miembros. Mientras no haya 7 miembros, no hay una rama. Y esto se visualiza así no por casualidad, sino porque la condición humana también tiene 7 centros. Y muchas veces los miembros de la rama, sin que ellos se den cuenta, funcionan como un centro operativo de la misma condición humana. Entonces cada miembro muchas veces está emitiendo y reflejando algún componente de todo lo que es la unidad humana. Y entonces ahí tenemos que muchas veces entrenarnos, ¿no? Uno tiene pues más impulsivo, más que está bien el impulso en un momento dado, pero claro, no siempre, porque no podemos ir por la carretera a 140, porque si no nos multan. Entonces tenemos que ir aquí a 80, que si no, ¿no? Y entonces antes de prepa, hay que más, matar, joder, pero es que... Bueno, todo ese roce, esa fricción entre la aplicación
tenemos que considerarlo como una necesidad para mejorarnos. Porque claro, aquí ser bueno con nadie, ¿verdad? O soy tan falso cuando no tengo que rozar con otro, es relativamente fácil, voy a poner entre comillas, ¿no? Pero claro, cuando tengo que interrelacionar a veces con mi ex y a otras veces con mi no sé qué, y entonces la cosa ya se complica, ¿no? Pero en esas fricciones tenemos que saber comportarnos y no hacer averías que no tengan reparación, o que tengan una reparación mucho más tardía y mucho más costosa, porque sabemos que existe la ley de retribución, amigo, ¿eh? Entonces, claro, o sea que bueno, es así, después vuelve y no veas tú cuando el balón cae en el campo y oye, amigo, pero es que te llegó, y entonces ¿qué hacemos? No, entonces esto de alguna manera esto se va a dar, ¿eh? En una rama no va a ser todo ¡ay! Vale, va a haber roces inevitablemente, querido Watson. O es que no tenemos aristas. ¿Vosotros no tenéis aristas? Yo tengo un montón. Y puntiagudas. No sé vosotros. Pero todo mi trabajo. Y muchas veces, si estamos demasiado puntiagudas, pueden cortar y ya les tengo que limar, les tengo que pulir, les tengo que dar un canto esférico, ¿verdad? Como canteano, ¿verdad? Para que no haya más daño. Lo que en todo caso que el golpe más menguado, ¿no? Pues todas estas cosas van a ser inevitables, ¿no? Porque estamos en la experiencia, en la vivencia, en la cotidianidad, y gracias a esas fricciones vamos a seguir mejorando. Pero ahora no solo va a ser mejorar en el aspecto pasional. Ahora, cuando esa realidad de ficción se vaya manejando, vamos a ir despertando unas cualidades que ya no pertenecen a lo personal, sino pertenecen ya a lo que se configura en nosotros como lo superior. Se va a desarrollar la capacidad de comprender. Se va desarrollando la capacidad, por lo tanto, de poder aceptar. Se va a desarrollar la capacidad de tolerar. Y se va a desarrollar la capacidad de colaborar en la medida de las posibilidades. Y esto ya no es personal. Esto pertenece ya al ámbito de esa capacidad en nosotros que pertenece a la condición intrínsecamente humana, al alma humana, y esa capacidad, desde ese funcionamiento, desde ese nivel, comienza a expresarse más amorosamente. Ya sabemos que no vamos a ser totalmente amorosos en un principio, pero vaya, un poquito más, por lo menos. Y en la medida que tengamos más de todas estas cualidades, pues el amor nos va a ir haciendo que el trabajo sea más, con una actitud más magnánima, dentro de nuestras posibilidades, indudablemente, porque todo esto es una conquista, y a veces parece que retrocedemos y cansos, ya me despisté, pero bueno, estamos en el experimento, estamos en la realidad, no hemos culminado todavía, la condición humana no está culminada, ni mucho menos. Estamos avanzando, construyéndonos incluso todavía, y entonces, pues bueno, tampoco hay que martirizarse, y esto pues va a requerir pues experiencias. Y llegado el caso, cuando esto se ve, en un momento dado habrá épocas de construcción, pero cuando determinados sucesos acontezcan habrá como épocas de destrucción, porque a veces lo que ya no da más de sí se rompe y se desestructura,
para volver a estructurarse, pero de una condición más mejorada. Pero a veces, cuando se destruye, hay heridas, ¿eh? Y sanar esas heridas pues cuesta. Pero ahí es donde, de alguna manera, los hermanos y hermanas se tienen que ayudar. Ahí, en esas circunstancias. Y entonces ahí está la clave. Porque cuando hay esa ayuda, las heridas son más fáciles de sanar. No significa que no vaya a haber heridas, está claro, pero por lo menos que las heridas no se infecten, no se envenenen de por vida. Está claro. Tendrán que tener un tiempo para sanar, pero no de por vida. Y esto va a permitir que determinadas facultades superiores todavía se empiecen a manifestar. Las facultades del espíritu de vida van a comenzar también a expresarse. Entonces comenzará la intuición a manifestarse de alguna manera. No el entender, sino el intuir y el comprender. Además de la intuición, en algunos momentos vivenciaremos la experiencia de que nos sintamos inspirados para proponer una propuesta, para proponer una actividad, para participar y, bueno, pues yo esta materia la manejo, pues la propongo para que lo comparta con los demás miembros. Entonces, poco a poco, en ese trasiego, me voy a sentir más inspirado, al mismo tiempo que otros se van a sentir más inspirados a través de lo que uno comunique, uno comparte. Y llegado al caso, pues trabajando la práctica, la aplicación, porque esto, claro, de alguna manera el mejoramiento del trabajo de lo que estoy diciendo, si no hay una práctica encauzada hacia la contemplación, difícilmente se puede dar. Eso requiere también su dedicación, el tiempo y el día a día, etcétera, etcétera. Y los resultados vendrán más tarde, ¿no? Más tarde, pero siempre tendrá que haber una práctica, una praxis. ¿De acuerdo? Y sin perder y sin desesperar de que no, aparentemente podamos no mejorar, sino que si se trabaja, hay algo claro que es que se mejora. Si se trabaja con honestidad, se mejora. Y esto va a permitir que llegado el momento pues se revelen cosas, es decir, cosas que antes no comprendías. Joder, pues este libro lo has tenido allí aparcado en, no sé, 5 años o 10, y lo tomas y ¡ahí va! ¡Caramba! Si lo leí hace 10 años y no me dijo nada, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Pues que tu conciencia ahora tiene capacidad de asumir lo que se le va revelando, y antes estaba todo oculto. Estaba ahí, como si estuviera una herramienta sin utilizar, sin comprender. Pero cuando se ha hecho un trabajo, lo que antes era incomprensible, ahora se me hace más comprensible. ¿No? ¿Nos ha sucedido esto alguna vez? ¿No? Entonces, ¿es lo que significa? Que poco a poco, si mantenemos un trabajo, nuestra capacidad superior de que se nos revelen cosas de la constitución de nosotros mismos, de la constitución en la naturaleza, de la constitución del universo, todo eso, se vaya realmente pudiendo
comprender y vivir de acuerdo con esa comprensión. Y esa comprensión va a ir aumentando más y más, pero por vivencia, no por una intelequia, entendimiento que no es real, sino por vivir, por vivenciar, por experimentar. Entonces el resultado es totalmente distinto, porque aquello que se nos revela después pasamos a la aplicación, ¿no? Y entonces muchas veces pues actuamos en consecuencia a lo que realmente se nos ha revelado, y que algunos que no han llegado ahí pues no nos pueden comprender, porque es lo que pasa con los contemporáneos, ¿no? Todos aquellos que retribuyeron en su tiempo y adelantaron a la humanidad, sus contemporáneos muchas veces no les comprendieron. Incluso a veces tuvieron que ser mártires, ¿eh? Y esto es algo que se va a dar, ¿no? Pero en otros ámbitos sí se va a reconocer. ¿Por qué? Porque el trabajo de conciencia que se va dando, desarrollando en los ámbitos de la verdad siempre es reconocido. Es decir, y esto quiero que quede bien claro, los servidores de la verdad, el cielo lo reconoce. Esto todos los grandes maestros lo saben. Y cuando un individuo va haciendo un trabajo, queda una marca indeleble que con el tiempo se podrá registrar. Y esto es un hecho, es decir, no es una teoría. Esto se da. Entonces, cuando más se trabaja en la verdad, uno se convierte en servidor y entonces hay una conexión, se establece una conexión de alguna manera con aquellos que están en diferentes planos superiores, y a través de una línea de sucesión se reconoce al servidor. Esto es un hecho. Entonces esto también se lleva a dar precisamente en todo este proceso en las escuelas. Por eso yo siempre digo que gracias a en el mundo normal que hay determinadas hermandades que trabajan todo esto, ¿no? Aunque no sean a veces reconocidas, pero algunos buscadores pues conectan y entonces esto se va dando. La cuestión es trabajar con honestidad, sinceridad. Y entonces en la teosofía, y como en cualquier disciplina que uno admita, lo que tiene que hacer es comprometerse en la medida de sus posibilidades. No más de sus posibilidades, sino en sus posibilidades, en las suyas. No tratando de coger más de lo que puede, ¿sí? Sino en las suyas. Y como dice un axioma, se comienza siendo útil en lo más pequeño para llegar a ser útil en lo más grande. Por eso la tradición maestro-discípulo es esencial. Incluso esto en el mundanal mundo, hace no mucho tiempo, cuando no estábamos tan cargados de intelecto, se daba en los oficios, ¿no? Un chaval empezaba de pinche, ¿no? A ver, tráeme el botijo, trae el agua para aquí, trae el agua para allá, vamos a beber, a ver, métele el agua aquí a la masa que no sé qué, arena, tal. Estaba de pinche. ¿Sí? Pero si trabajaba con ese ambiente, ¿qué iba haciendo? ¿Cómo iba? Aprendiendo por impregnación, por vivencia, no por una entelequia que le habían dicho unas cosas, ¿no? Y llegado el caso, por lo menos en el área que me tocó vivir, porque también trabajé en algunas cosas antes de esto, y entonces hacía el tercer oficial. Y entonces pasaba, se sentía tercer oficial, ¿no? Unas formaciones, y tal, y había tal, y bueno, seguías, y si seguías, y si te veían un poco así, a segundo oficial, pero pasando unos años, claro, te probaban las cosas, pero
vivencialmente, experimentalmente, no entelequialmente. Y si se iba dando, en la formación medial se llegaba a primer oficial, y cuando se llegaba a maestro B. ¿Verdad que sí? Sí. Esto lo dices a mis hijas ahora y me dicen: Pita, tú ya estás hablando de cosas rarísimas. Está mayor. Tú ya estás mayor. Tú estás muy mayor. Ya estás chingado. Pero claro, amigo, esto era un hecho. Incluso hoy nos tendríamos que dar menos entelequia y más práctica en ese sentido, ¿verdad? Y entonces veríamos que las cosas funcionan. Pues en alguna medida la rama tiene que ser capaz de hacer que estos procesos se den poquito a poco. Y entonces estos procesos, ¿no?, el que lleva más tiempo, pues aquel que ingresa dice: bueno, pues le vamos a enseñar, le vamos a atender, tendrá que hacer esto, tal, cual, ¿no? Y entonces, pues es importante también al que empieza saber atenderlo, ¿no? Y que se note, se experimente ser acogido en vez de ser rechazado. Considero que uno de los más grandes errores que se puede hacer en todo acto humano es el rechazo. El rechazo hace un daño tremendo en todos los sentidos. La exclusión hace un daño tremendo. Puede tener dificultad, pero no se puede excluir. No se debe excluir a nadie. Y fijaos bien que esto hace daño incluso en nuestros componentes familiares, etcétera. Cuando uno es excluido, la cosa no va bien. Cuando no es reconocido, algo pasa que no va bien. Y cuando no sabemos que ha habido un fallecimiento, porque claro, hemos vivido guerras, y no sabemos si un tío nos correspondía o si resulta que la hermana tuvo en América, la hermana y tuvo en... Entonces la cosa no, hasta que eso se reordene, las cosas no van bien. Y muchas veces, ¿por qué? Porque hay una exclusión, un secreto familiar que excluye. No se debe excluir, hay que integrar y colocarla en un sitio que le corresponde. Pues en las ramas esto es fundamental. Y en toda hermandad esto es fundamental. Fundamental. En toda escuela que se precie esto es fundamental. Entonces tenemos que tener una actitud inclusiva. Y ahí nos veremos, porque a veces nos deja, es que le digo 20 veces y no me hacen caso. Porque claro, esto de la escucha, y dicen que todo el mundo escucha, pero no es verdad, no es cierto. Se oye, pero escuchar, eso es otra cosa. Y a veces, cuando todos hemos conquistado la escucha, pues no veas lo complicado que es. Pero a pesar de todo, tenemos que tratar de estar en esa fase de estar, ¿sí? Y esta es la actitud en la que nos tenemos que mover, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que de alguna manera estamos en experimentación. Después, una de las cosas importantes de todo esto que así, desde mi punto de vivencia, es el hecho de que los miembros compartan unos determinados momentos en celebración o en concelebración. Esto es muy importante. Determinados momentos del año que se puedan compartir en celebración. Yo voy a indicar someramente unos que, si somos pertenecientes a la sociedad teosófica, tenemos que tenerlo en cuenta, algunos para celebrarlo. Si no en el mismo momento, pues en la semana próxima o en lo que sea, ¿no? Porque a veces te toca la fecha y pues
Pues si es miércoles estás en plena actividad y todavía no se pueden reunir los miembros, igual tienen que esperar el fin de semana, no sé si me explico, ¿sí? Entonces yo soy del tiempo de el lápiz y el papel, así que ya perdonaréis, yo sigo con lápiz y papel, ¿eh? Entonces, pues bien, por ejemplo, en lo que es las ramas teosóficas, y como esta rama, su nombre es el loto blanco, ¿verdad? Pues hay un día de celebración en toda lo que es la sociedad teosófica que se llama el Día del Loto Blanco. Este día es el día 8 de mayo y está consagrada a la conmemoración de quienes pasaron y trascendieron al más allá, empezando por Blavatsky, etc. Y una de las cosas que recomendó Blavatsky a los profesores fue: cuando llegue este momento y este día, os reunís y, fijaos bien, comentáis algo que surja del Bhagavad Gita, y de la luz de Asia, para que así tengáis una referencia clara para que podáis de alguna manera trascender. Este es un día de celebración y este día es el 8 de mayo, el 8 de mayo, a lo más cercano. Bien, sin más, en noviembre, el 17 de noviembre de 1825, se funda la Sociedad Teosófica, de la cual viene la actualidad. Entonces digamos que también es una fecha de celebración, de concelebración, de participación, porque si no se hubiera fundado, pues no estaríamos nosotros aquí en este momento, ¿verdad? Y después tenemos que tener en cuenta que otro día de celebración es el 17 de febrero, que es el día de Aviar, porque de alguna manera la Sociedad Teosófica se funda en Nueva York, pero después pasa a Aviar, a la India, en el estado de su capital es Madras, en Aviar, donde a partir de ahí se extiende por todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que... Entonces, considero que esto es importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando Blavatsky hace su testamento el 31 de enero de 1819, se lleva claramente enferma en Aviar. En Aviar está claramente enferma. Y en ese punto crítico de la enfermedad interviene su maestro presentándole a la elección una alternativa: o la desencarnación inmediata por consiguiente al término de sus sufrimientos, o bien la prolongación de ellos manteniendo su cuerpo físico por el tiempo necesario para escribir la doctrina secreta y dar de esa manera al mundo esta obra capital. Entonces Madame Blavatsky eligió pasar dolores, pasar esto, pero terminar el trabajo. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque se consideraba que en ese momento la humanidad podía estar preparada para recibirlos. Entonces sacrifica su, bueno, yo me voy a descansar y dice, bueno, me voy a aguantar aquí para dar esto. Y entonces, pues el maestro refuerza la vitalidad de Madame Blavatsky para que eso se pueda realizar. Y de alguna manera, esto es lo que, de alguna manera, pues, el porqué de esa celebración del 8 de mayo. Y a partir de ahí, pues digamos que de alguna manera estamos en experimentación y después
después también dice, bueno, ahora sois vosotros los que tenéis que continuar, los que tenéis que trabajar. Y también dice una referencia. Si en el mundo hay 3 seres realmente con honestidad que sirváis los ideales de la teosofía, la sociedad teosófica se mantendrá durante siglos. Y bueno, yo no quiero dar más de la chapa, diría en mi pueblo. Quiero que os dé un tiempo de intervención por vosotras. Quiero conoceros también un poco, que intervengamos, que no sea un monoloquio, sino que sea una activación de... Entonces, pues, vuestro tiempo. ¿Podrías hablar algo sobre ese nexo de unión que hay entre la teosofía y el yoga? Sí, sí. Para alcanzar lo que la teosofía propone, porque hay un propósito, pues las técnicas milenarias en praxis son las técnicas de yoga. Las técnicas de yoga están en todas las tradiciones. No hay ni una sola tradición que haya llegado a nuestros tiempos en que no se practiquen las técnicas de yoga. Y voy a decir más. Es decir, fíjate bien. A veces la gente no se da cuenta. Pero ya que estamos en la tradición occidental, solo voy a hacerte una pequeña referencia. Ya que estamos en la tradición occidental y creemos que lo hemos inventado nosotros esto, entonces va a ser que no. Si nos vamos a Roma y de Roma a Grecia y de Grecia a Egipto, bien muy lejos, ¿cuál era el dios representativo de la irradiación de luz? El que hacía que todos los seres viviesen y aleteasen. ¿Cuál era? El sol. ¿Qué nombre tenía? Claro, ¿verdad? Bien. Pues hoy, cuando los chavales van a la escuela y que no tienen ni puñetera idea de a qué van, fíjate bien, ¿qué es lo que tienen primero que hacer? Como decía en el taller de vibración, vocal y sonante con vocal, ¿no? Y como los chavales, sí. Esto es C-A-K, esto es E-L-L, esto es la, esto es... ¿Y eso qué era? Las bases para... Hacíamos las sílabas, las palabras, ¿no? Y la pronunciación, la afinación y una imagen. Pues eso era la lectura. ¿Te das cuenta? Lectura. Pues lectura tiene ra al final. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, la lectura, ¿qué nos tiene que llevar al final de todo? A conectar con la luz de la verdad. Pero es un principio, porque si no la mente no se desarrolla. Pero además de que tengamos que leer, después tenemos que hacer que las ideas, los sentimientos, las sensaciones las podamos darle grafía, ¿verdad? Pues eso es escritura. Y la escritura al final tiene ra. ¿Sí? Porque nos tiene que conducir a ra. Creación occidental. Si vamos profundizando y dominando
el arte de la prosa y la poesía, ¿qué tenemos? Literatura. Tienes razón. Si vamos trabajando la piedra, como tú dices, y trabajamos con los canteros, tal, y colocamos esto, y la obra capital, ¿qué tenemos? Arquitectura. Si dentro de eso tenemos que expresar a través del cromatismo, del color, lo que queremos transmitir, tenemos pintura. Tienes razón. Si además de eso, ya que te dedicas a ello, le damos el clink, 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 no teníamos televisión, pero hacíamos el pórtico de la gloria, ¿no? Que era la televisión de los estos. Tenemos la escultura. Ra. ¿Ves? ¿Lo vamos viendo? Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las artes y todas las ciencias provienen de la verdad una para conducirnos a la verdad una, al momento culminante de la irradiación de ser seres de luz completa. Y esto, amigo mío, también es lo que es la meditación, porque en francés midi es la mitad del día. Y cuando el sol está en lo alto en el midi y se integra, ya no hay sombra, porque la sombra está integrada. He abrazado a la sombra, me he hecho uno con ella, ya no me dificulta, ya no le tengo como un extraño, sino le he integrado. Esa es la meditación verdadera. Cuando llego a eso, ya soy alguien iluminado, irradio luz. ¿Cómo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las ciencias y todas las artes, si vamos profundizando, nos van conectando con la verdad. Y la verdad se mantiene siempre. Por eso, la verdad y solamente la verdad nos hace libres. La libertad no es lo que la gente dice, a ver lo que me da la gana. Eso es libre. Que no va por ahí. Que no va por ahí. No eres libre. Eres un esclavito de las ganas. Confundimos las cosas. Tú no eres libre. La libertad no es eso. ¿Está claro? Entonces, pues bueno. Y además de esto, ¿qué diríamos más? Entonces, pues, esa es la mente misma. Y por eso, en las pinturas, si tú llevas, pues, cristianismo ortodoxo, tal, verás que el Cristo Pantocrátor hace un mudra. Es igual, la tradición que sea. Está llena de símbolos. Y verás que los seres considerados como iluminados están pintados con aureola, ¿sí? Con color dorado. No están pintados con color rojo. ¿A que no? ¿Será para hacer bonito? Pues no. No es para hacer bonito, es para mostrarnos la verdad del acontecer de lo que sucede si haces el proceso. Y por eso la pintura tiene también esa transmisión. Y por eso, desde este punto de vista, en la medida que vayamos comprendiendo estas cosas, ¿qué ocurre en nosotros? Ocurre algo muy importante, fundamental, diría yo. Y es que nuestra capacidad de disfrute ante lo que es la piedra, la arquitectura, lo que es la pintura, lo que es la escultura, lo que es la literatura, etc.,
nuestra capacidad de disfrute aumenta. Nuestra capacidad de disfrute al aumentar se despierta en nosotros ananda. Y entonces la vida tiene un componente de, en vez de vivir el martirio, comenzar de alguna manera a vivenciar la belleza, el disfrute. Porque todas las artes y todas las ciencias, ¿qué objetivo tienen? La belleza, la proporción, la armonía, que en definitiva nos lleva a la contemplación. Y eso es yoga, con mayúsculas. El yoga no es hacer un pastelito de circense, como algunos pretenden. Está muy bien, si te vas a dedicar al circo. No, así me explico. Es mucho para allá. Pues sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, no es eso. Vamos a ver, la profundidad es esto. Y esto, pues esto es sufrimiento. Y esto es Yoga Brahma Vidya. Y esto es Sagrada Ciencia al absoluto. ¿Por qué? Porque la verdad es una. No hay 25 verdades. Hay una sola verdad. Y todas las hermandades que se precien tendrán un común denominador que será este. Ninguna hermandad que se precie dirá, no medites. Mentira, entonces no es verdadero. ¿A que no? No, porque va a encontrar. ¿No? ¿Me explico? Por eso lo que es y permanece más allá del tiempo y del espacio. Nuestra forma se modelará de otra manera, pero la verdad continuará. Y por eso yo siempre hacía una editorial hace unos años, ¿no? Y digo, siempre hay que dar gratitud a aquellos que a lo largo de los tiempos han mantenido la antorcha de la verdad, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, porque sin ellos, sin aquellos que nos antecedieron, nosotros no podríamos tener la facilidad que tenemos. Y esto es muy importante. Yo puedo llegar más lejos, pero porque me he subido a los hombros de otro. Pero no puedo dejar de darle valor a la persona que está bajo mis piernas, que me permite a mí ver más allá. ¿Está claro? Más preguntas. Más que una pregunta, una reflexión. Llevas al terreno de Ra todo lo que es literatura, arquitectura y demás. ¿Y el resto? La matemática, la filosofía, la teología, la... Sí, pues claro. La matemática, te voy a decir que es la madre de todos los temas. Otra cosa es que la gente se le cuenta. Entonces tiene la sílaba ma, que es la madre, matriz, y todo el temario. Por eso con las matemáticas, si las profundizas, porque las matemáticas tienen diferentes partes. Tiene una parte aritmética, tiene una parte geométrica, etcétera, etcétera. Pero las matemáticas en su más alto conocido son filosofía pura y dura. Pero no le voy a decir eso al principiante. ¿Está claro? Por eso, desde este punto de vista, si hablamos desde la arquitectura, diríamos, Dios geometrizó. Por eso yo cuando estoy dando aquí la señal de revelación, a los de primero les hago hacer un trabajo de campo. Y les digo, para determinada fecha me tenéis que traer tulipanes, a ver qué habéis visto. Y algunos han visto algo y otros no han visto nada. Porque se piensan que todo es aleatorio. Pero es que incluso las flores tienen formas geométricas.
Pero que uno se dé cuenta, eso ya. ¿Más? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Nos has hablado de que en las ramas de teosofía o digamos la rama matriz, me imagino que será la que promueve tanto pues en Aguiar o en muchas otras partes del mundo, en que se celebre especialmente ese día, el 8 de mayo, en qué consiste, vamos, yo no tengo ni idea en qué consistiría una celebración. Pues ya te dije, es decir, pues el Bhagavad Gita es un texto Sí, que es totalmente... sí, es que antes no te Eso te expresé digo, bien. ¿no? El Bhagavad Gita significa el canto del Señor, Sí, el canto del ser. Porque claro, cuando el ser se manifiesta, no lo hace tristemente, lo hace en un estado de éxtasis, de alegría. La alegría no es euforia, cuidado. Te confunde la euforia con la alegría. No. Una cosa es la euforia, estoy eufórico y mañana estoy bien, entonces, no es lo mismo euforia que alegría. Pero la gente confunde, ¿no? La alegría es un estado de ser, un estado de vivencia, de disfrute, ¿no? De la capacidad de disfrute de la consciencia con aquello que se está vivenciando. Entonces, pues bueno, el Bhagavad Gita es un texto que todas las tradiciones, por ejemplo, todas sin excepción, lo consideran sagrado. Sean del índole que sea. Estén donde estén, ahí donde se encuentren. La luz de Asia también es un texto que se considera sagrado en muchísimas tradiciones. Entonces te dice que tomes esa referencia porque al hacer esa referencia vas a estar unido con todos los que lo hacen. En el yoga, ¿cuál es el libro más determinante, el libro de la sabiduría? El Bhagavad Gita. Pues no, es distinto, no, de distinto nada. El problema es nosotros que tenemos las formas y la tendencia a separar, a separar. Y nuestro trabajo es precisamente en vez de romper esa inercia a separar y tender a vivir la unidad. ¿Ves? Por eso les decía que las artes y las ciencias tienen un nexo de unidad. Que no nos demos cuenta. ¿Estamos? gracias. A ti. Más preguntas, venga. Que yo sé que estáis animados. Ahora es el momento. Sobre la paz, ¿qué os diría? Sobre la paz. Sobre la paz. Muy bueno. Considero que es uno de los trabajos más en principio a realizar, porque la paz es un estado de que las emociones estén de alguna manera equilibradas y en calma. La paz precisamente es un estado de ausencia de conflicto. Y a los chavales igual no les puedes decir que se lean la Biblia, pero les puedes decir que se lean a Tolkien, al Señor de los Anillos. Y como tú comprenderás, siempre el conflicto está en la tierra del medio. ¿Sí? Y la tierra del medio es esta que está por aquí, que es el diafragma. Y por eso es tan importante aprender a respirar en profundidad, porque hay que movilizar el diafragma. Y el diafragma no tiene que ser un músculo separador entre lo inferior y lo superior, sino tiene que ser un músculo integrador entre el aspecto inferior y el aspecto superior de la condición humana. Y mientras tú no manejes el diafragma y lo domines, todo lo demás es en espera. Por eso primero hay que establecer la paz.
Y eso se tiene que manejar. Por eso, primero, tumbarse y respiración abdominal. Porque los demás podemos hablar florituras, pero eso no funciona. Y entonces, pues las cosas, aunque sean primeras y aunque hay que ser machacón, y no sé qué, joder, porque nada, que no se me respirar, hombre. Al suelo. Porque si no tenemos lo primario, ¿cómo vas a...? Y esto es lo que los occidentales no quieren asumir. Quieren estar en la estratosfera sin pasar a pie de montaña. Y eso no funciona. No es verídico. No es verdad. ¿Está claro? Por eso, pues, lo primero es lo primero. Y si hablamos de tal, respiración neutra, respiración tal, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque hace falta. Porque si no, a ver, ¿de qué manera? Claro. Es que a mí no me gusta. Ah, ya, pero estás con los gustos, con lo que te apetece. Pero a ver, ¿cuál es tu necesidad verdadera? Bueno, a mejorar. Porque claro, a veces hay épocas que parece que llegan a la zona, se amplifica, y otra vez cuando tienes una experiencia en la cual uno está herido, pues la capacidad mengua. Ya digo, otra vez a recuperar. Pero no sé, esto es así. Esto es rítmico, ¿no? Sístole y diástole. No queda otra. Hay un momento de expansión y hay otro momento de contracción. Y tenemos que asumirlo. Pero entonces, de ahí la importancia del arte de la respiración. Y digo arte, porque la respiración hay que convertirla en arte. Porque todo el mundo respira, pero no como se debe. Más cosas, venga, que sé que tenéis más todavía. Animarse a la piscina, hombre. Ahora es la hora. La formación es fundamental, o sea, lo que es las escuelas, sí. Para empezar primero, o sea, con el entendimiento de cómo son las cosas y cómo funciona, incluso dónde está todo esto que nos acabas de explicar, ¿no? Lo que tendrían que empezar los niños. Eso es primordial para el aperturarte, por así decirlo, para poder entender más allá. O sea, básico, ¿no? Claro, por eso los niños necesitan ser educados. Pero ¿cómo? Pues empezando por los padres. Porque a veces los padres, en la confusión en la que estamos metidos, y me incluye porque soy también padre de los hijos, pues ¿qué pasa? Estamos en tantas cosas que... y... ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que la comunidad educativa en este estado tenga los más altos índices de depresión? ¿Qué está pasando aquí? Señores, a ver si me tengo que poner firme y no quiero entrar más. Entonces, a ver qué pasa. Entonces, los padres, la educación empieza por casa, digo yo. Y a veces, pues, estamos viendo que los valores están alterados, es decir, no hay comprensión, ¿ves? Y sobre todo, eso que no nos gusta. Y eso que se llama la ley de jerarquía. Es que eso está... Ah, ya, claro. Y entonces nos soltamos la relación intergeneracional, resulta que les pegamos a los padres, no sé qué, después tenemos que denunciar, un desaguisado. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí qué está pasando? Habrá que empezar por los principios, ¿no? Que los principios son universales. Y la ética y la moral son universales. Y las bases son las mismas aquí, en Tanganica y en Honolulu, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que padre puede ser cualquiera.
No, entre comillas. no puede ser cualquiera. Bueno, pero a ti te ponen un niño y Biológico, no sabes sí. qué hacer con él. Ni biológico tampoco. Porque sobre todo si yo no sabía qué hacer con ella. Biológico tampoco. Ni biológico tampoco. Biológico Porque el problema de Occidente es que no comprendemos en su totalidad las leyes, aunque tengamos información. Porque sabemos que alguien viene, que se reencarna ahí, no por casualidad. Sí, pero eso te enteras cuando llegas a una escuela y tal. Claro, cuando eres un hijo no sabes nada de esto. Ya. Pero es que el hecho de que hayas tenido el hijo te ha hecho espabilarte a ti. Porque si él no viene, tú te estás, ¡ay, qué bien! No voy a tomar el sol, me voy a tomar la ta. Entonces, los niños, los hijos también nos enseñan. Y a veces, como nos conocen bien, nos hurgan en la... Y nos espabilan. Entonces ahí hay en esa fricción, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque una vez que, como tú dices, ¿no? Ahora los hago desaparecer. Eso está siempre. ¿No? Pero muchas veces esa es una parte muy importante que nos hace a nosotros avanzar y desarrollar. Porque nos vemos en situaciones que si no serían entelequias, a través en realidades cotidianas, por ejemplo, pues entonces... Claro, cuando un hijo te pone a prueba, tú buscas soluciones. Claro, si no... Con lo gusto que estaba yo sin niño. Pues va a ser que no. Pero eso es lo que se está perdiendo todo ahora. Eso es lo que no. Claro, es que eso se está perdiendo mucho. Pero eso... O hacemos uno solo. Ya, pero eso después lo vamos a pagar. Y ya lo estamos pagando. Y lo mando a un colegio bueno para que... Porque ahora resulta que Y todo tenemos más actividades. animales que niños. No te preocupes, que Dios no le da hijos, le da sobrinos. Así que de todas, pasas por donde tienes que pasar. ¿No es así? Todas, claro. Y si no, repites con él. Si no es A, por B. Y si no es por Z. Pero los sobrinos son contrato a tiempo parcial. Sí. No es como los hijos de contrato indefinido. Pero los sobrinos tienden a ser, no es uno ni dos, sino a lo mejor tienes 4 o 6 y tienes que cargar con uno. Sí, no, pero tú oyes a jóvenes ahora que dicen, va, mira, yo tengo un perro. Y no me tengo que preocupar de universidad, ni de colegio, ni de... Ya. Y eso lo pagaré. Le pongo un chip y ya está. Le pongo un chip, dura 12 años o 13 o 14 y ya después me Lo que sucede es que después al día que quiera, pues el grupo está envejeciendo y queremos pensiones y no tenemos. Sí, claro. Y por mucho protesta y por mucho gobierno que se ponga, ¿no? Sí. Está claro. Sí, Roma pero cayó en piensa el en cuarto sí mismo. siglo, en el cuarto siglo y medio Roma cayó porque las matrones romanas no tenían hijos. El emperador Octavio Augusto se le considera, fíjate, todavía decimos Agosto, y le reconocemos Octavio Augusto, y una de las cosas que hizo fue establecer las condiciones de la familia. Y a las mujeres romanas de las más altas capas les estableció 3 hijos y si no, no tenéis ascendencia aristocrática. Fíjate lo que... Y eso se nos ha olvidado. ¿Está claro? Pues eso está en la historia registrada. Y en el siglo IV y medio, porque no se cumplía eso, no hubo nadie que pudiera defender el imperio. Entonces no fueron los bárbaros los que vivieron, no. Roma estaba podrida y fueron los... Cuando está podrido algo, tiene que vivir algo nuevo, aunque sea muy bárbaro. Y eso no enseñan en la facultad, ni enseñan en la universidad, pero no deja de ser cierto. La historia también hace conciencia, por eso a veces tergiversa. Pues por ese mismo camino va casi todos los países europeos. Bueno, aquí en Galicia ya no te gusta. ¿Ah? Aquí no se tienen hijos ya. Están diciendo que va a llegar a un hueco de generación porque no va a haber Renovación. Exacto. Porque o son muy niños
o muy mayores. Entonces no hay... Donde yo nací, que el último que nació tiene ahora 24 años o algo así. Bueno, Pero allí ya. Bueno, pero por eso no se enseña. Y de allí ya nacíamos muchos, ¿eh? no había la televisión, entiendo. Pues habrá que quitar la televisión. Pues ahora la televisión es que se aburrida. Ahora tenemos algo peor. Internet. Es internet culpable. Vamos a centrarnos. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues si él quiere decir algo, que No, no, has hecho muchas cosas, está bien. Si no hay más preguntas, vamos a hacer entonces la invocación final. Estamos un momento con la espalda derecha.